Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre cuotas de género, el primero de una serie que vamos a hacer en el IMCO para pues, discutir cómo logramos incrementar la participación económica de las mujeres en México. En esta ocasión, pues le quiero dar la bienvenida a tres grandes panelistas que tenemos para discutir este tema, porque realmente es muy rico y creo que una hora de discusión nos va a quedar corta, pero vamos a sacarle el mayor provecho posible. A la primera panelista que quiero presentar en este momento es a Melissa Ayala, que ella es coordinadora del área de documentación y litigio de caso en Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Ella es abogada por el ITAM y egresó con mención en 2015, cuenta con una maestría de Derecho en Harvard Law School y pues bueno, ya lleva mucho tiempo en esto. Además, es articulista fenomenal, tuitera, y ya ha escrito diversos artículos en Letras Libres, en Nexos de este país, Animal Político y diversos medios digitales. Melissa, bienvenida. Muchas gracias por venir con nosotros esta tarde. También quisiera darle la bienvenida, no veo la cámara prendida, pero me parece que ya debe estar por ahí, a Carla Humphrey, que ella es consejera electoral del INE. Ella es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es licenciada en Derecho por el ITAM y pues además cuenta con una serie de estudios, es socia de la Organización Internacional Women's Forum y forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. También es articulista en La Silla Rota y El Universal. Bienvenida, Carla. Y bueno, también hoy estamos teniendo, déjenme decirles, unos cuantos problemas técnicos ajenos a nosotros, pero haremos lo posible porque esto no afecte la dinámica y lo rico de este panel. Pero también está con nosotros Susana Ochoa, que es consejera de Futuro Partido Político Local. Es política feminista y fundadora de Wikipolítica Jalisco y ex candidata de esa plataforma. Fue coordinadora de comunicación del equipo de Pedro Kumamoto en el Congreso. Es columnista para distintos medios y ha asistido como ponente a eventos como Ciudades Rebeldes en Barcelona, Ocupa Política en Brasil y forma parte de la Red de Innovación Política de América Latina. Es fundadora y consejera de Futuro, partido político en Jalisco. Bienvenida, Susana, y bienvenida, Carla, que ya vi también que ya prendiste tu cámara. Pues bueno, déjenme, para arrancar un poco esta conversación, déjenme poner en la mesa por qué nos interesa desde el IMCO. En el IMCO hemos visto cómo pues las cuotas de género, las acciones afirmativas han logrado que después de 10 años tengamos en México un Congreso paritario. Ya también estamos hablando de que tenemos prácticamente un gabinete en la Administración Pública Federal también paritaria, pero cuando damos un zoom en lo que sucede en las dinámicas dentro de los congresos, cuando damos un zoom de lo que sucede en la representación de mujeres pues a los diferentes niveles de jerarquía o en los diferentes puestos donde se toman decisiones, vemos que la representación de mujeres no es tan alta, vemos que no están ocupando o alcanzando los puestos más estratégicos y vemos también que ciertamente este tipo de acciones nos han pues dado un reconocimiento importante a nivel internacional. Tenemos un congreso con más representación de mujeres que Noruega, por ejemplo, ¿no? O que otros países que incluso pensaríamos que nosotros no estaríamos mejor, pero sí lo estamos. Sin embargo, cuando volteamos a ver indicadores económicos, vemos que México está bien atrasado, ¿no? Si tomamos el subíndice de participación económica de las mujeres del Foro Económico Mundial, vemos que México no ocupa de los primeros lugares como sí lo hace en participación política. Y también vemos que esta tendencia casi plana, ¿no? Del porcentaje de mujeres en edad de trabajar que realmente están en la fuerza laboral, ¿no? Y esto lo que nos dice es que a pesar de que estamos teniendo cada vez mayor representación de mujeres en puestos políticos, no estamos viendo la construcción de políticas que pudieran estar rompiendo las barreras que hoy detienen a muchas mujeres de participar en la economía remunerada. Y esto es una de las razones por las que el INCO está pues de lleno en esta agenda de mujeres, porque realmente lo que queremos es entender mejor cuáles son estas barreras y qué podemos hacer para romperlas, para que en México tengamos
una tasa de participación económica que se parezca más a la de países más avanzados, ¿no? Y que sin duda hoy este tema se vuelve aún más relevante porque en la pandemia, pues estamos viendo que fue la pandemia un golpe durísimo para las mujeres en general, pero para las mujeres trabajadoras, para mi gusto, fue lo doble, ¿no? Y está esta amenaza de que pudiéramos retroceder muchos años en términos de avances económicos. Entonces, pues bueno, creo que hay muchos ángulos que podemos atacar en este tema y me gustaría cederle primero la palabra a la consejera Carla para que nos cuente más acerca de qué hemos aprendido, cómo ha sido esta evolución de estas acciones afirmativas en términos políticos y cuáles son los principales desafíos que deberíamos de estar atendiendo. Adelante, Carla, muchas gracias. Gracias, Fátima. Te agradezco a ti y al Instituto Mexicano para la Competitividad, pues esta invitación para estar en este evento. Por supuesto, también saludo a Susana y a Melissa. Un gusto estar con ustedes. Y creo que hay muchas cosas que tenemos que hablar, porque claramente, como lo señalas, pues es un tema que tenemos, creo que un poco más avanzado respecto a cargos públicos, a espacios públicos, y creo que hay mucho que trabajar en el sector privado. Creo que, en primer lugar, y perdón que lo haga así, pero me gustaría que pues dedicáramos también esta presentación a María Elena Chapa. Todas ustedes la conocen, fue una incansable luchadora por los derechos de las mujeres, por la paridad, y no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Me tocó, creo que era 2015, cuando nos presentó justamente a una mujer regiomontana, hija de algún empresario, y que la práctica normal es que a ellas les dan, por ejemplo, bienes inmuebles, casas y tal, y a los que incorporan a los consejos de administración son a los yernos, aunque no tenga nada que ver con sus familias. Y entonces esta mujer preparada, que había ido a estudiar fuera, que tenía todos los conocimientos y que quería participar, pues claramente estaba discriminada, no podía participar. Y desde ahí María Elena impulsamos el que en los consejos de administración también hubiera una cuota. Finalmente en esa primera legislatura en que lo intentamos no se logró. Luego la senadora Vanessa Rubio justamente llevó también este tema de empezar a garantizar espacios para mujeres en el sector privado, pero creo que vamos aprendiendo aquí de lo público y vamos aprendiendo porque hemos tenido una inercia como mucho más clara de por dónde ir y cómo transitar y cómo, perdón, pero así es, obligar a los partidos políticos a cumplir las cuotas. María Elena Chapa fue justamente una de las impulsoras de estos litigios estratégicos que a final de cuentas ganaron espacios para mujeres y que estos provocaron reformas legales y constitucionales muy importantes. Entonces empezaría por decir que, como ya mencionabas, Fátima, pues al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará en 130 años. Solo el 21% de quienes ocuparon ministerios fueron mujeres, con un aumento anual del 0.52%, y por tanto no se alcanzaría la paridad antes de 2077. En todo el mundo existen 27 estados en los que las mujeres ocupan menos del 10% de los escaños disponibles en las cámaras bajas o las cámaras únicas, de ser el caso. Creo que las mujeres estamos en todos los ámbitos, tenemos una escasa representación tanto en puestos de elección popular como en puestos directivos, académicos y por supuesto el sector privado. Además, creo que esto tiene que ver con un tema obviamente cultural, de barreras estructurales, de impedimentos, además que tienen que ver con educación, con cultura y cómo nos reconocemos como personas sin importar nuestro género, nuestro sexo, y reconocemos las capacidades de cada una de las personas. No estamos en ese punto, desafortunadamente, y es por eso que tenemos o hemos tenido como países que implementar estas acciones afirmativas, las cuotas, que me llamó la atención incluso el nombre, digamos, o el título de esta convocatoria por las cuotas, porque a nivel del sector, digamos, público de los cargos de elección popular están superadas las cuotas, porque desde 2014 está el principio de paridad en la Constitución para la postulación a diversos cargos de elección popular, y las cuotas eran estos mecanismos, estas acciones afirmativas para ir abriendo espacios para las mujeres.
Hoy podríamos decir que 4 países tienen por lo menos el 50% de las cámaras o más con representación de mujeres, Ruanda con el 61%, Cuba y Bolivia con el 53%, Emiratos Árabes Unidos, lo cual es una sorpresa, con el 50%, y nosotros ahí estamos, ¿no? Casi llegando al 50%. La constitución, digamos, anterior o todavía actual del Congreso de la Unión nos lleva un 48.6% de mujeres en este espacio, que claramente se ha conseguido por la constitucionalización de la paridad. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo cómo hemos evolucionado con las cuotas, cómo han incidido estas acciones afirmativas y cómo hemos cambiado desde 2003 a 2021 en estos espacios con 84% de hombres ocupando escaños o curules contra el 16%, y ahora, hoy, en esta legislatura que va a empezar el 1 de septiembre, conseguimos el 49.6%, y todavía ahí habemos autoridades o mujeres integrantes de autoridades electorales que estamos por lo menos impulsando que sean por lo menos estos 250 espacios. ¿Qué quiere decir esto? Que de 248 diputadas subamos a 250, y que además es, como lo señala la máxima autoridad jurisdiccional, es un mandato de optimización flexible. Es decir, el 250 o la mitad de mujeres es solo un piso, no un techo, porque aunque suene raro, tenemos discusiones incluso en el seno del Consejo General del INE con varios de mis compañeros que todavía no entienden bien qué quiere decir esto de paridad. Y entonces argumentan, no, es que si metemos una medida de paridad, se va a afectar que más mujeres ingresen. Oigan, no, perdón, hay que leer un poco, hay que informarse, hay que estar pendiente de la discriminación histórica que ha tenido el grupo de mujeres en nuestro país y señalar que la mitad es solo un piso. Si hay más mujeres, claramente está facultado por la ley, por la Constitución y por distintas sentencias de diversos órganos de que puedan integrarse más mujeres a estos espacios. Pero cuando hay una visión letrista y con ganas de no favorecer a este colectivo en situación de discriminación que ha sido discriminado y vulnerado por muchos años, pues se llegan a estos espacios en que hay que discutir o hay que visibilizar cómo incluso desde estas interpretaciones está el tema del machismo, del Estado patriarcal, y no hablemos al interior de los partidos políticos, porque lo que nos pasa frecuentemente y en este espacio que es muy público, está muy visibilizado porque es la lucha por el poder, porque hay medios de comunicación, porque hay partidos políticos, es que de cara a la sociedad se nos dice una cosa, claro, bienvenida a la paridad, bienvenido el combate a la violencia política en razón de género, pero hacia el interior siguen estando estas determinaciones, estas prácticas y estas decisiones que violentan siempre a las mujeres. Ya vimos en la gráfica anterior que las parlamentarias en el mundo ocupan el 25% versus el 75% de hombres, haciendo este análisis global. ¿Cómo hemos evolucionado en las cuotas en los espacios públicos en nuestro país? Y diría antes de esto un antecedente. Este año estaremos cumpliendo 63 años de que se nos hizo el favor de reconocernos el derecho a votar y a ser elegidas a distintos cargos de elección popular. Y de ahí pasaron 20 años para que se modificara nuestra Constitución, 1974, y se hablara de igualdad de derechos de los hombres y todavía de los varones y las mujeres ante la ley. Y luego pasamos otros 20 años para empezar con la implementación de estas acciones afirmativas, digamos, materializadas por estas cuotas de género. Al principio comenzamos en 1996, casi con esta súplica a los partidos: por favor, incorporen más mujeres a sus listas, denles oportunidad de participar. Pasamos muchos años en que la cuota no era obligatoria, que no había sanciones si no se cumplía la cuota, y que además las propias leyes electorales daban la salida, porque decían, el artículo 259 del COFIPE entonces señalaba que si las candidaturas eran producto de procesos democráticos al interior de los partidos políticos,
no se tenían que cumplir con las cuotas. Y claro, el argumento es, el IFE entonces avala o tiene que acordar y aprobar sobre la constitucionalidad y legalidad de los estatutos y por tanto son democráticos y por supuesto pues podemos incumplir con las cuotas. Entonces pasamos al 60-40, pasamos a las sanciones y en 2011 pasa una cosa muy importante a raíz de mujeres muy valiosas, entre otras, como María Elena Chapa, que dirigen un oficio a un director ejecutivo del entonces IFE y le preguntan, oye, ¿cómo van a garantizar el cumplimiento de las cuotas? Y obviamente la respuesta no les gustó, la impugnaron y esta sentencia, la 12624 de 2011, es muy interesante y muy importante porque establece muchas cosas importantes. Primero, que todas las mujeres, cualquier mujer, independientemente que no estés buscando una postulación a un cargo de elección popular, puedes impugnar o puedes debatir o puedes defender que se cumpla con los principios de igualdad y de paridad establecidos en la Constitución. Esta legitimidad activa, sin importar que yo, Carla o Fátima o Melissa o Susana no estemos postulándonos a un cargo de elección popular, como parte, mujeres, parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. La segunda, para evitar el caso Juanitas, es que una mujer propietaria debe ser acompañada por una mujer suplente. La tercera, esta cremallera o alternancia de las fórmulas, porque claro, los partidos decían que cumplían y postulaban a las mujeres al final de la lista y por tanto nunca llegaban a ocupar estos espacios. Y al final de cuentas esto provoca, pero si se fijan son lapsos de 20 años, ¿no? Desde el voto, luego la igualdad ante la ley, luego las primeras cuotas y llegamos al 2014 para incorporar el principio de paridad en la Constitución. Y aquí nos fuimos un poco más rápido porque 2014 establece la paridad en las postulaciones. Los partidos políticos ya no tenían para dónde hacerse más que postular al 50% de mujeres. ¿Y qué pasó? Se visibilizó la violencia política en razón de género. No es que no existiera, sino cuando ya no les quedaban otros recursos para evitar cumplir con las normas y postular a mujeres, pues se dio este fenómeno de las violento no les doy recursos, no les doy espacios en radio y televisión, no las visibilizo, las segrego de las decisiones, no le doy la documentación para que puedan formar parte de distintos órganos. Y ya aquí, solo para cerrar esta primera, me gustaría quedarme esta primera intervención en la paridad total 2019, que creo que esto es algo que no han entendido los legisladores sobre todo, pero que es un cambio o es un paradigma en el que cambiamos de postulación a integración de órganos. Cambiamos de solamente hay que postular a deben integrarse paritariamente los tres poderes del Estado, los tres niveles de gobierno y los órganos autónomos. Me Oye, quedaría Carlos, aquí. aquí déjame retomar un punto para todos los que no somos abogados y los que sabemos relativamente poco de esto. Yo puedo entender paridad como si fuera una cuota al 50% para todos los partidos y para todos los cargos, o cómo le explicamos a la audiencia que nos está viendo cuál es esta relación o cómo fue la evolución de pasar de cuotas a paridad. Lo que se vio es que los partidos no cumplían con estas cuotas, que empezaron 70-30 y luego 60-40, y se tuvieron que implementar diversas acciones para cumplir con esta cuota. Y al final de cuentas lo que vimos es que, o lo que se vio es que las mujeres ni con esa cuota llegaban, porque siempre había mecanismos alternos para que los partidos pues las postularan al final de la lista, las pusieran como propietarias, pero las hicieran renunciar, en fin, una serie de... o uno de los más recientes en Chiapas, ¿no? Este asunto que de repente un partido político se queda sin diputadas plurinominales. ¿Por qué? Porque querían a hombres. Claro. Entonces tuvo que haber una acción de la autoridad electoral y decir, te quedas sin mujeres, te quedas sin ese espacio, se pasa O sea, a otro digamos partido que, político. claro, para resumir esto sería, cambiaron las reglas para que no hubiera simulación y realmente estuvieran accediendo, trataran de incrementar las probabilidades de que más mujeres ocuparan estos lugares y además en puestos un poco más estratégicos, no nada más de chocolate, ¿no? Te diría para concluir que creo que lo importante es decir que la paridad no es que tenga que ser 50-50 a fuerza, sino que el 50 es el piso. Si sobre ese piso hay 55, 60, 70% de mujeres,
Eso está avalado no solo por la Constitución, sino por todos los convenios de que el Estado mexicano es parte. Es un piso y no es un techo para que las mujeres integren distintos órganos. Excelente. Muchísimas gracias, Carla. Ahora déjame voltear, Susana. Espero que te agarramos en un trayecto, pero si ahorita no tienes problemas con el internet, ya te veo ahí. A mí me encantaría que nos contaras tú tu experiencia como aspirante. ¿Cómo ves esta paridad en los congresos locales? Porque al final tú traes esta experiencia desde lo local. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo percibiste esto? ¿Cómo lo percibiste en carne propia? Pues muchas gracias al IMCO. Estoy de verdad muy honrada que me hayan contemplado para un panel con mujeres que pues tienen mucha trayectoria, ¿no? Luchando por los derechos de las mujeres en la participación política. Y pues yo les puedo contar un poco de mi experiencia compitiendo desde como una candidatura independiente y ahora no solo compitiendo a través de un partido político local, sino aparte siendo consejera de un partido local, que es su primera elección, ¿no? Pues también teniendo como mucha relación con mujeres que están haciendo política en Colombia, en Argentina, es que pues México es una punta de lanza, ¿no? Para esos procesos, ¿no? O sea, México ya ha logrado la paridad a través de la lucha de muchas mujeres, entonces creo que eso es como una primera reflexión que yo tengo, que es las cuotas son importantes porque de otra manera los partidos políticos no hubieran tenido ningún incentivo para poner a mujeres en los espacios donde se toman las decisiones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que también pues definitivamente la paridad pues no es suficiente, ¿no? Y es como la pregunta de este panel, obviamente yo diría no es suficiente por muchas razones, ¿no? De entrada, creo que es muy importante que entendamos que pues al final los partidos políticos, y ya ahora me incluyo, ¿no? Como parte de un partido político, estamos pasando por una crisis de legitimidad y creo que en la medida en que los partidos políticos no sepamos responder a la pregunta por cómo podemos ser oferta política para las mujeres, ¿no? Es decir, por qué mujeres de este país con liderazgos comunitarios, con liderazgos barriales, decidirían participar en un partido político, ¿no? Y creo que en la medida en que no podamos resolver esa pregunta, ¿no? Como tres cosas por las que somos una oferta política real de participación para las mujeres de este país, pues difícilmente vamos a pues romper con la crisis de representación, ¿no? Que creo que es al final pues una de las motivaciones de que existan las cuotas, ¿no? Que estemos el 50% de la población representado en cómo se toman las decisiones. Algo que también tengo muy claro y es una experiencia que tuvimos aquí en Jalisco específicamente, es que en la medida en que sean claras las reglas para poder participar políticamente, deja muy poco margen a los partidos para la arbitrariedad. Es decir, por ejemplo, en Jalisco tenemos la zona metropolitana de Guadalajara y los lineamientos de las autoridades locales fue, tiene que haber paridad en los 10 municipios más poblados, pero no fueron claros alrededor de cuántas mujeres en los municipios más poblados del primer bloque de los 5, ¿no? Entonces lo que terminó sucediendo es que la mayoría de los partidos políticos pusieron a hombres en los 3 municipios más poblados, que de ahí luego salen las candidaturas a gobernatura, ¿no? Es decir, digamos que también me queda claro que tiene que haber un margen para que los partidos políticos tomen decisiones, pero creo que en la medida en que estas reglas no son claras, pues los partidos políticos van a seguir poniendo a hombres porque al final hoy las dirigencias siguen siendo de hombres y tienen muy pocos incentivos para pensar en mujeres. También creo que pues como aparte que hago política, pues me considero una mujer feminista, pues me queda claro que hay en muchas ocasiones el tema de las cuotas se ha tomado como un tema simplemente estético, ¿no? O poner mujeres para la fotografía, para cumplir con las cuotas, pero eso no significa y no se traduce necesariamente en que haya mujeres en los espacios donde se toman las decisiones, ¿no? Aquí en el Congreso de Jalisco va a suceder un proceso histórico, va a haber mayoría de mujeres feministas están pidiendo, es que en la Junta de Coordinación Política, que es donde se toman las decisiones, pues estén mujeres sentadas en la mesa, ¿no? Porque generalmente nos dan las comisiones de familia, nos dan las comisiones de salud y deporte, pero las comisiones de Hacienda, las comisiones de seguridad, donde también tendría que existir una perspectiva feminista, somos muy poco tomadas en cuenta. Y ya para finalizar, porque sé que es participación corta, una de las reflexiones que yo también me he quedado, sobre todo no solo yo contendiendo en Zapopan, ¿no? Que es uno de los municipios pues, más grandes del país, sino pensando en otros territorios que están, por ejemplo, en situación de conflicto, ¿no? Al interior del estado de Jalisco, pero se sucede a nivel nacional. Y creo que las principales brechas por las cuales una mujer decide no ser candidata, que creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, es pues obviamente la desigualdad, o sea, una mujer qué tan
posibilidad está de conseguir recursos o de que su partido le dé recursos, eso por un lado, y eso como pues en México el hacer política se ha hecho algo muy costoso, y eso creo que también hay que discutirlo. No puede ser que participar políticamente siga siendo tan costoso, porque eso deja fuera un montón de personas que no tienen, digamos, estas redes de privilegios con las que muchas veces los hombres participan. La segunda es el tema de la violencia, ¿no? O sea, ¿qué incentivos tiene una madre de familia para participar políticamente en un terreno, en un territorio que está en un conflicto armado? Y tercero, el tema del machismo, ¿no? Y el tema de los cuidados. O sea, una de las principales cosas que muchas mujeres liderazgos al interior del Estado se la pensaban para ser candidatas, justo tenía que ver con el tema de cuidados, ¿no? Nosotras tenemos que hacernos cargo de la familia, tenemos que hacer muchas renuncias, y esas renuncias generan culpas y generan cosas que pues a quienes compiten como hombres pues no les generan. Entonces son pues algunas de las reflexiones que yo he tenido. Yo no me gusta mucho romantizar la participación política de las mujeres, pero sí creo que en México necesitamos a las mujeres que están literal sosteniendo el tejido social o el poco tejido social que tenemos en el país, y creo que los partidos políticos tenemos la responsabilidad de que sean ellas las que ocupen los ayuntamientos, los congresos, porque creo que es la única manera que vamos a poder pues simbrar, ¿no? El sistema político mexicano. Claro, muchas gracias, Susana. Sí, creo que acabas de hacer un punto muy interesante que también nosotros lo medimos en el informe legislativo, ¿no? Y viene la actualización de cómo ciertamente podrá haber paridad en los congresos locales, en el Congreso Federal, pero no están llegando estas comisiones en donde se toman las decisiones más sensibles, ¿no? Como la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Hacienda, etcétera. Melissa, voy contigo. Tú que eres miembro de la sociedad civil, que además tienes trabajo directo de campo. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu balance alrededor de las cuotas de género en México? ¿Si han sido efectivas pues, para incrementar esta participación política, pero también participación económica de las mujeres en México? Muchísimas gracias, Fátima. Antes de iniciar mi participación, pues de nuevo, darte las gracias a ti, darle las gracias a Limco, y por supuesto mencionar que estoy honrada de formar parte de un panel donde esté la consejera Carla Humphrey y Susana Ochoa. La verdad es que yo estoy muy, muy contenta, muy feliz de participar aquí. Y a ver, creo que tanto Susana como Carla mencionan temas bien importantes que me gustaría detenerme un poco, ¿no? Como bien ya mencionaba la consejera, en México ya estamos en una situación de paridad total, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Una reforma constitucional del 2019 señala que no únicamente en los puestos, por ejemplo, como son del Poder Legislativo, se tiene que observar este piso mínimo de 50%, sino también en otros poderes, como lo es, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? Entonces hemos visto a lo largo de este año y del año pasado, ciertos, por ejemplo, exámenes para convertirse en juzgadora exclusivamente para mujeres, ¿no? Creo que este es uno de los grandes aciertos que se han tenido, el impulsar que más mujeres se encuentren en el ámbito judicial, porque como sabemos, en muchas ocasiones se habla, por ejemplo, de paridad, pero cuando evaluamos de manera específica lo que está pasando dentro, por ejemplo, de un órgano jurisdiccional, podemos observar que hablamos de paridad porque tienen un gran número de mujeres en servicios de secretariales, ¿no? Que eso pasaba mucho antes. Entonces, el hecho de que ahora, por ejemplo, en el Poder Judicial se impulse también este tipo de acciones, me parece que es algo que se tiene que aplaudir, ¿no? También hemos visto que desde el Poder Ejecutivo se hablan de pues gabinetes paritarios, ¿no? Entonces creo que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta todas para en el momento en el que tenemos en mente que la paridad ya no únicamente se circunscribe a términos legislativos, ¿no? Sin embargo, me parece que aquí Susana pone el punto sobre las IS cuando dice que la paridad nos ha quedado corta, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy bien que lleguemos a ciertos puestos, pero ¿cómo se garantiza que no nos veamos obligadas a salir de ellos? ¿No? Y aquí es, por ejemplo, donde la teoría feminista y los feminismos nos permiten ahondar un poco más, ¿no? Las mujeres, como tú bien señalas, dentro de esta pandemia, por ejemplo, nos hemos tenido que hacer cargo de diversas labores que no asumíamos previo a esta pandemia mundial,
¿no? Hemos tenido que a realizar todas las labores de cuidado, todas las labores domésticas, y a esto se le suma que dada la contingencia y las escuelas cierran y las redes de cuidado que muchas veces proveían los propios abuelos o abuelas o tías o distintas redes, pues se eliminan. Entonces somos las mujeres las que en su gran mayoría, por no decir de manera exclusiva, hemos tenido que asumir una tercera carga, ¿no? Digo, ya la propia Suprema Corte en distintas sentencias habla de una segunda jornada laboral. Ahora yo me atrevería a mencionar, digo, los feminismos ya hablaban de una tercera carga laboral cuando mencionaban toda esta carga mental que implica para las mujeres, y yo me atrevería a decir que estamos en una situación donde podemos hablar de una cuarta carga laboral, ¿no? Donde justo las mujeres hemos tenido que asumir labores de cuidado, labores, pues, de docencia y todas las cuestiones que implican el estar dentro de las casas, ¿no? De los hogares. Ahora, me quiero detener también en esto, porque sí, podemos llegar a ciertos puestos, sin embargo, si no existe una red social que permita que las mujeres podamos seguir trabajando fuera del espacio de lo privado, pues de nuevo nos vamos a encontrar en una situación donde, como tú ya mencionabas, las mujeres dejan de participar en los aspectos públicos, ¿no? Que dejan de trabajar fuera de los hogares. ¿Por qué? Por ejemplo, si no garantizamos estancias infantiles o guarderías, no garantizamos escuelas de tiempo extendido, con horarios extendidos, que tengan actividades extracurriculares dentro de las propias instalaciones, pues bueno, se vuelve muy complicado el conciliar la vida laboral con la vida reproductiva y la vida personal, ¿no? Ahora, en un segundo momento me gustaría hablar de la violencia que permea dentro de las propias instituciones, dentro de los propios centros de trabajo. El acoso y el hostigamiento sexual sigue siendo uno de los riesgos principales de las mujeres cuando entran a los centros de trabajo, ¿no? Me parece que si bien nuestra propia Ley Federal de Trabajo en el 2019 señala como obligación para las y los empleadores el contar con un protocolo que prevenga y erradique el acoso y el hostigamiento sexual, sabemos que esto no es una realidad. Sabemos que son muy pocos los centros de trabajo que cuentan con este tipo de protocolos y que las violencias que viven las mujeres dentro de estos espacios, pues bueno, llega a ser uno de los grandes obstáculos para que permanezcan dentro de estos espacios. Y por supuesto, si no están en estos espacios, no hay tampoco representatividad, ¿no? Y en esto también de la representatividad me parece que es fundamental que toquemos este tema. La semana pasada fue la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿no? Y si bien nuestra Ley Federal de Trabajo, la ley del ISSSTE, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, vaya, la propia Secretaría del Trabajo tiene guías de cómo se tiene que garantizar un lactario, un centro de lactancia, son muy pocos los espacios laborales, los centros de trabajo, donde efectivamente se cuenta con esto, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, es como si nuestra normativa nos dice que tenemos todas estas obligaciones legales y tenemos todos estos derechos de las mujeres, pero a la hora de que estamos, que tenemos que entrar a los centros de trabajo y vivimos violencias de género como acoso y hostigamiento sexual, se nos limita nuestro libre ejercicio de la maternidad, con este ejemplo de la lactancia, pues estamos viendo que de manera no, o sea, diría de manera velada, pero a mí me parece de manera muy directa, tanto lo privado como son las empresas, como lo público, que son ciertas instituciones, nos están diciendo, aquí no perteneces, ¿no? Aquí no puedes estar. Entonces, creo que esto también es muy importante que lo analicemos, porque si bien podemos hablar de muchas reformas, si no lo vemos en la práctica, pues me parece que nos vamos a quedar con estos números que ya mencionábamos al inicio, ¿no? 100%, Melissa, no podría estar más de acuerdo contigo. Bueno, ahorita que sacas el tema de la lactancia, para mí es uno muy cercano al corazón, que sin duda, cada vez que dicen es que vamos a incrementar los números de lactancia prohibiendo las fórmulas, a mí me da el ataque. Cuando vives en una ciudad que ahorita ya porque estamos en pandemia, pero normalmente la gente hace 2 horas al trabajo, 2 horas de regreso, la oficina no tiene un refrigerador, no hay tiempos, ¿en qué momento? O sea, no, la verdad es que nada más es meterle una presión adicional a lo ya difícil que es ser mamá trabajadora, y justo ahí es en donde vemos estas barreras. Entonces, déjenme mover esta discusión un poquito más hacia el lado
de esperanza, porque el panorama que hemos planteado no es tan agradable, ¿no? A pesar de que sí hemos visto avances en términos políticos, debemos de platicar un poco más de qué podemos hacer para que este avance pues sea mucho mayor, se vea cada vez más frecuente como en la línea del tiempo que nos presentó la consejera. Y déjenme, voy a cambiar un poquito el orden y tenemos muy poquito tiempo. Entonces déjenme preguntarle a Susana una de las preguntas que viene en el chat de preguntas y respuestas, que por cierto, a la audiencia los invito a que nos pongan sus comentarios, sus preguntas, para de una vez irlas incorporando a esta discusión. Pero déjenme empezar con Susana. ¿Qué acciones o medidas concretas se podrían impulsar para asegurar el verdadero empoderamiento y liderazgo político de las mujeres en el largo plazo? Susana, tú ya nos delineabas algunos de los problemas más claves que enfrentan las mujeres en la política. Bueno, déjenme entonces mover. Veo que Susana tuvo problemas técnicos. Se está volviendo a conectar. Si puede tomar la respuesta o si quieren. Consejera, le paso la pregunta a usted. ¿Cuáles son estas medidas o acciones concretas que deberíamos de impulsar para realmente ver un liderazgo, un mayor liderazgo político en las mujeres? Creo que son varias las acciones, porque yo no creo que la paridad se haya quedado corta, sino que no hemos sabido obligar a que se cumpla, no hemos sabido hacer que las mujeres estén en los espacios que merecen, no hemos sabido detener y combatir y reparar la violencia política en razón de género. Nos tardamos más de 40 iniciativas y varios años en reformar varias leyes para combatir la violencia política, ni siquiera la de género. Por eso digo que es una pista o un área en que podemos decir que hay más avances porque está más visibilizada, porque se compite por el poder, porque desde esos espacios es más fácil visibilizar la violencia, pero creo que hay muchas cosas por hacer. Primero, ¿no? ¿Qué hicimos en este proceso? Este Registro Nacional de Personas Sancionadas, que por supuesto, pues como es público, está en la página del INE, pues cualquier persona puede saber qué persona violenta políticamente en este país a una mujer y cómo fue sancionada. Dos, las obligaciones de los partidos para tener procedimientos adecuados para atender la violencia política, porque podemos tener paridad, y les cuento una anécdota. Cuando propuse la aprobación de este principio de paridad en gubernaturas, por supuesto me querían linchar. Ahora ya tenemos 7 mujeres, digamos, titulares de poderes ejecutivos, pero fue un proceso muy complicado. Desde mis compañeros, aquellos que se dicen paritarios y pro mujeres y tal, y a la mera hora pues tampoco lo son, y también discusiones con representantes de partidos políticos que en el 99% de los casos eran hombres. Entonces, cuando querían debatir este acuerdo, yo empecé a buscar legisladoras, senadoras concretamente, y empecé la primera, la segunda, a la quinta me dijo Carla, es que nos prohibieron meternos en ese tema. Entonces yo dije, caray, una senadora empoderada va a estar 6 años, tal, y cómo estas formas de violentar son tan difíciles de comprobar, como si me quitan de la presidencia de la comisión, de la secretaría, ya no puedo presentar mi iniciativa, ya no puedo proponer recursos para determinadas políticas públicas, cómo se sigue violentando en estos espacios. Y creo que aquí hay varias respuestas. Primero, estas redes de mujeres. Dos, esta bancada de mujeres que se constituyó obviamente informalmente, pero que sirvió mucho en la Cámara de Diputados y Diputadas para aprobar paridad total, para aprobar este marco normativo para combatir la violencia política en razón de género. Este asunto de las autoridades electorales de decirle a todas las mujeres que no se queden calladas, que tenían que denunciar, de facilitar estos manuales de denuncia, estos formatos que ya tenían todo el sustento jurídico solamente para poner la conducta u omisión por la que estaban siendo violentadas, y también ayudarles a identificar si estaban siendo objeto de violencia política en razón de género. Estos formatos 3 de 3 contra la violencia para impedir que personas que violentaran a las mujeres, así en amplio, no pudieran ocupar espacios públicos y de ahí seguir violentando a las mujeres, que hay que reconsiderar porque estamos pidiendo sentencias. Y en un país con 97% de impunidad, pues pedirle a una mujer que acredite que un tipo está sentenciado
sentenciado por violencia familiar, por violencia sexual o por ser un deudor alimentario moroso, es muy complicado. ¿Qué estamos haciendo? Avanzando en crear estos registros nacionales de personas, digamos, de estos personas que tengan obligaciones alimentarias para poder compartirlos. Y pues estábamos platicando en la mañana de pedir ahora una carta de no antecedentes penales respecto a estos temas, ya que la sentencia, digamos, es muy difícil porque los juicios se alargan y se alargan y se alargan, y entonces como muy complicado que una mujer pueda llegar y decir, ah, miren, está ya sentenciado por violación o por acoso o por etcétera, ¿no? Y creo que además obligar a los partidos a tener procedimientos adecuados, unidades para atender la violencia política, y además el tema de las primeras cosas que vemos en política. Ok, pues te voy a tener que registrar porque no me queda de otra, pero no te doy dinero para tu campaña, no te doy espacios en radio y televisión, y por primera vez los obligamos a dar al menos 40% de los espacios en radio y televisión a las candidatas. Tuvimos 2 informes, en el primero no cumplían, en el segundo cumplieron y dedicaron el doble de espacios a sus candidatas. Wow. Y en términos de financiamiento, la verdad es que a nivel federal era más fácil porque todos eran diputaciones. A nivel local, las diferencias entre el tope de gasto entre un ayuntamiento y otro son muy complicadas de medir, y sin embargo, volvimos a repetir la historia. Las mujeres más violentadas están a nivel municipal y de pueblos y comunidades indígenas. Entonces tenemos que cuestionarnos cómo llegar a ellas, cómo hacerles saber que tienen derecho a ocupar cualquier espacio en su comunidad, en el municipio, en el estado y por supuesto en el país, y a que tienen que hacerlo en condiciones libres de violencia. Creo que esos son los retos principales. Buenísimo, porque creo que esto sí es alentador. Al final del día hay acciones que hemos visto y sin duda podemos ver más, pero bueno, esto creo que nos deja con un buen sabor de boca. Susana, ya te veo conectada y tenemos una pregunta al público que me encantaría que profundizaras. Pensemos en 2 acciones o medidas concretas que podrían servir para asegurar el verdadero empoderamiento y liderazgo político de las mujeres a largo plazo. Tú nos delineaste al final de tu primera participación varios retos que enfrentaste como candidata y que enfrentan las mujeres en la política. Entonces, 2 acciones que tú digas, creo que esto vale la pena voltear a ver. Muchas gracias, Fátima. Voy a apagar mi cámara porque no me quiero cortar y mejor que se escuche bien la participación. Creo que el tema de los recursos es fundamental. O sea, creo que es como pasa con el presupuesto, ¿no? O sea, el presupuesto es la acción política ya más allá del discurso, sino que ya que permite construir acciones concretas. Entonces, creo que los partidos políticos tenemos que destinar más recursos en eso. Segundo, creo que tiene que ver con el tema de los cuidados, o sea, cómo le hacemos, por ejemplo, que para la participación política partidista se pueda conciliar con los cuidados, ¿no? Y creo que eso tiene que ser un trabajo con los varones del partido, pero también con facilitar, no sé, creo que Barcelona el partido de Barcelona donde sale Ada Colau, esta alcaldesa en Barcelona, han tratado justo de impulsar mecanismos para que pueda ser un partido que sea amigable con los horarios de las mujeres. Y la tercera es el trabajo comunitario. O sea, de verdad, yo quisiera que esto quedara como, para mí es una de las reflexiones más importantes después de este proceso, y es, tenemos que ir al territorio y los partidos políticos no pueden al cuarto para la hora jalarse a los empresarios que al final ven la política como un hobby, y que es quitarle espacios a personas que tienen liderazgos de otro tipo. Voy a tener que interrumpir un poquito aquí porque se está cortando. Primero pensé que era mi internet, pero creo que hoy es el mal día del internet, desde la mañana he sufrido. Pero creo que lo que nos plantea Susana o lo que escuchamos hasta este momento fue súper interesante y realmente útil. Melissa, voy contigo y ya casi para cerrar,
te quiero preguntar dos cosas. Quiero combinar un par de preguntas porque creo que nos dejaste ahí pensando en tu primera participación. ¿Qué quisiéramos ver en términos de acoso en las empresas? ¿No? Porque nosotros estudiamos desde el INCO la norma 035 y lo importante que es para las empresas adoptar medidas que verdaderamente cambien la vida de los colaboradores, ¿no? Esto es algo que les conviene a las mismas empresas. Pero, ¿qué más deberíamos estar viendo, sobre todo en términos de violencia, pues para reducir este acoso laboral que sin duda aleja a más mujeres de los centros de trabajo? Y la segunda rápida pregunta que quiero dejar en la mesa es, ¿qué esperarías ver de esta próxima legislatura para pues aprovechar esta mayor representación de mujeres y que realmente estén tomando decisiones en favor de otras mujeres que se quieran sumar a la economía remunerada? Muchísimas gracias por las preguntas, Fátima. Con relación al acoso y el hostigamiento sexual, me parece que es fundamental que contemos con diagnósticos certeros, ¿no? O sea, me parece que la propia economía, la propia estadística nos han demostrado que existen métodos estadísticos, como lo es, por ejemplo, las encuestas usando este método de las listas, que previamente era utilizado mucho en temas de corrupción, ¿no? Entonces, ahora justo este método estadístico también aplicado a acoso y hostigamiento sexual, pues nos podría permitir efectivamente conocer cuántas mujeres o otras personas, porque también es importante señalar que no únicamente las mujeres sufrimos o vivimos acoso y hostigamiento sexual, pero determinar cuál es realmente el problema de la empresa, ¿no? Y teniendo un diagnóstico fidedigno, un diagnóstico certero, se puede crear un protocolo que atienda esas necesidades, ¿no? Porque también es importante señalar que un protocolo no es un formato que nada más se tenga que llenar, ¿no? Un documento que se tiene que trabajar con las y los trabajadores para que se genere una herramienta eficaz, ¿no? Y por supuesto esto trae muchos beneficios económicos también para las empresas, ¿no? Existe mucha literatura que demuestra que esto se traduce en pues menor tiempo de licencias de enfermedad, por ejemplo. Esto se veía mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde se pueden pedir licencias por enfermedad o pides un día o cosas por el estilo. Entonces se demuestra que al contar con un espacio libre de violencia, pues las personas dejan de pedir este tipo de días, ¿no? Lo que representa una mayor competitividad para las propias empresas, ¿no? Entonces, este es un primer punto. Y en un segundo momento, respondiendo a la segunda pregunta, me parece que al menos yo, Melissa, abogada feminista, yo espero de esta legislatura que toquen mucho este tema que ya mencionaba Susana sobre los cuidados, ¿no? Donde realmente se impulsen políticas, se impulsen cambios normativos, donde se tomen en cuenta los contextos en los que nos encontramos las mujeres, las madres trabajadoras, pero pues vaya, todas las mujeres en este país, ¿no? Y que no únicamente nos centremos en el tema del género, ¿no? Y entendamos que las mujeres somos mujeres con discapacidad, somos mujeres lesbianas, vaya, somos un sinfín de identidades también, vaya, esto es lo que nos explica la interseccionalidad, y que esto también debería de tomarse en cuenta por parte de las y los legisladores en estos momentos, ¿no? Que creen también normativas que prevean esto. Claro. Híjole, muchísimas gracias. Pues yo creo que se nos está acabando el tiempo. Verdaderamente les agradezco muchísimo a la consejera Carla, a Susana, a Melissa por haber estado en este panel, que sin duda han salido, bueno, nos quedamos con un montón de ideas muchas en las cuales podríamos seguir profundizando, y para eso es esta serie de webinars y la agenda de investigación que traemos. Creo que un poco a manera de conclusión, ya lo escuchábamos, ¿no? Al final del día no es un blanco o negro, bien por las cuotas, mal por las cuotas. En México funcionaron como este primer empujón para lograr incrementar la participación de mujeres desde los partidos políticos. Vemos que hoy estamos en un escenario completamente distinto, en donde ya hay una paridad que ha brincado, que no se ha quedado nada más en el ámbito legislativo, sino ha brincado a otro tipo de poderes, y eso siempre es bueno.
Sin embargo, es importante seguir avanzando en estas medidas para que las mujeres tengan mayor voz, mayor voto en las decisiones y que además que cuestionen sin duda pues un montón de aspectos que han complicado pues la integración de las mujeres a la economía remunerada. No es nada más, ya no será tan sencillo tratar de resolverlo, pero pues sin embargo tenemos que seguir haciendo las preguntas adecuadas y estar probando soluciones para que esta situación cambie para las mexicanas. Carla, Susana, Melissa, muchísimas gracias y a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde de jueves. Un gusto.